Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Estupendamente. Oye, ¿Estás bien? cómo pasa el tiempo? Pero tú estás igual, porque a Marcos le Ponle calvo. entrevisté un poco más peladillo nada más. Le entrevisté hace lo menos 3 años o así, y igual, además el mismo fondo y tal, me acuerdo. Así que bueno, pues déjame que te presente. Bueno, estaba contestando algunas de las preguntas que hacen los autores, pero lo vamos a dejar para después, ¿vale? Eh, bueno, Marcos, yo lo conozco hace tiempo, por una serie de razones. Él tiene algún libro, algunas cosas escritas, pero hoy viene a hablar sobre todo como padre de autores, ¿no? Es padre de dos niños que son autores también, y no quiero desvelar nada porque es una historia muy bonita que quiero que él nos lo vaya contando poquito a poco, y luego sí que me gustaría, Marcos, preguntarte alguna cosa más, y luego al final de cuando acabe su intervención, Marcos, pues preguntáis lo que queráis, le preguntáis lo que queráis, ¿vale? Y por otro lado, yo te había comentado, Marcos, que bueno, ahora hay 50 personas que te están escuchando, 51 conmigo, y forman parte de un reto de escribir un libro en 61 días, que lo vamos a hacer. Luego hay otra parte de promoción del libro, y ya estamos en el día 18 escribiendo. Y bueno, ya hay alguna persona que ha acabado su libro hoy, o sea, lo ha hecho muy, muy rapidito. Pero bueno, vamos para que nos cuentes una historia muy bonita, yo creo, de la que vamos a aprender bastante. Cuéntanos quiénes son tus hijos, qué es esto de que han escrito un libro, qué es esto de que lo autopublicaron, cuéntanos un poco. Hola, primero, gracias por invitarme, Ana. A ver, todo empezó casi por enero de 2017. Date cuenta que el pequeño Adrián tendría 5 años y el mayor Gabriel tendría 8 años. Entonces sobre todo el mayor, tenían muchas frustraciones, y aquí en esta misma pizarra que tengo aquí al lado, porque no puedo girar el portátil, si no lo giraría bien gustosamente, les dejé el rotulador y eran tan pequeños que además necesitaban hasta una pequeña la típica apoyo de Ikea, esto es para subirte. Sí, 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 sí. Porque no llegaban a la pizarra. Y entonces les dije, oye, pues ir escribiendo aquí las frustraciones que tenéis y las vamos comentando, pero no con idea de escribir ningún libro ni nada. Y en vez de escribir, ellos a veces dibujaban. Y en estas veces, pues dibujaban monstruos. Y entonces, preguntándoles sobre por qué dibujaban monstruos y demás, pues sobre todo Gabriel me decía que era como que a veces que le hablaban monstruos. Y empezamos primero dibujando, haciendo dibujos de los monstruos. Y ellos en la pizarra, primero empezaron a dibujar monstruos, luego pasaron a dibujarlo a papel. Y entonces, a medida que fueron dibujando a papel, pues un día dije, oye, pues esto podríamos hacer un cuento, ¿eh? Y Gabriel se reía, le digo, oye, que hacemos un cuento, ¿eh? Y lanzamos un cuento, no con ninguna intención comercial, sino solamente para autopublicar y como que vieran que un pequeño trabajo de todo lo que habían hecho de peinar monstruos, pues al final tenía su resultado. Y le dimos la historia, todos con los dibujos hechos por los pequeñajos. De hecho, hay algunos que se notan perfectamente, los que son de Gabriel, de 8 años, y de Adrián, esos 3 años ya en los diseños se notan bastante. En el primer cuento tenía más peso Gabriel, porque claro, con 5 años, imagínate que puedes dibujar tú en un cuento infantil. Y lanzamos el cuento, y además esto, ahora que tengo aquí a tus 52 alumnos o 53 que están aquí, querías comentarles además lo siguiente. Esto se publicó en junio de 2017, y yo vendía la friolera de igual 1 al mes. Lo digo para que muchos de los que están escuchando allí no pierdan la fe, o no sé, que esto es una carrera de fondo. Que en el fondo es, si tú has preparado un buen material, un buen libro, y tú estás confiado en que puede ayudar a más gente, incluso a otros niños o a otros padres, la cuestión está en tener paciencia, dejar ahí el activo y desapegarte del resultado. O sea, tú realizas tu acción, realizas tu cometido, escribes el libro o el cuento y lo dejas ahí y te olvidas. Y sería como, ya dejas que, por así decirlo, otro tercero haga su trabajo, ¿no? Y fue, mira, junio de 2017 no vendía casi nada. En enero de 2018
empecé a vender uno al día, o sea, habían pasado ya 8 meses, o sea, fijaros, 6 meses. Pasaste de uno al mes a uno al día, en 8 meses. 6 meses, ¿vale? O sea, esto es lentísimo. En abril de 2018 habían pasado 4 meses, pasé a 5 al día. Esto más o menos se mantuvo y por lo que me empezaron a llegar correos, se empezó a mover mucho en talleres de colegios para temas de los niños, de frustraciones para trabajarlo en talleres y se movió mucho en colegios. Y entonces ya en las Pero navidades... cuando dices se movió, ¿lo moviste tú o fue solo? De hecho, yo no me he gastado ni un duro en publicidad ni he salido en ningún medio. De hecho, sabes, Ana, que me conoces que soy bastante discreto y de hecho, de las pocas apariciones que voy a hacer en público es ahora contigo. No me gusta salir y menos mis hijos, que tampoco salen, entonces no moví nada. Fue todo orgánico, por así decirlo. Entonces, y en diciembre, esto en 2018, 5 al día, se empezó a mantener, fue poco a poco subiendo y el boom fue en las navidades de 2019, donde se vendieron casi 2.000 en muy poco tiempo, 2.000 cuentos. ¿En cuánto tiempo podía ser aproximadamente? 2.000 cuentos en un mes o así, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, de esos 2.000, luego ya cogió mucha, esto es el efecto bola de nieve, cogió mucha fuerza y, de hecho, para que te fijes qué discretos éramos, que nos tocó un par de editoriales, pero con la editorial que finalmente firmamos... Porque, o sea, se pusieron en contacto con vosotros, tú lo autopublicaste y te... No podían contactar con nosotros, porque somos tan discretos, íbamos tan debajo del radar que prácticamente era un cuento... Había forma de localizaros. Estaba ahí con los que más vendía en ese momento, porque imagínate, pues, vender 2.000 al mes, no era de pegar un pico y ponerte en el número 1 de Amazon total, pero era que estaba entre los 20, entre los 40 primeros de España y se mantenía muchos días. Era con largo alcance, en vez de picos tipo cuando tienes una venta flash o un día de estos, era muy sostenido. Y entonces la editorial, de hecho, nosotros, como era cuento, obviamente, tiene una limitación que solamente se puede comprar por Amazon si lo quieres tener físicamente. Y entonces, la anécdota fue que la editorial no tenía forma de ponerse en contacto con nosotros y la única forma que encontró fue de meter un comentario en Amazon. Y entonces, de esta forma ya, al responderle al comentario, porque le dijo algo así como, me gustaría hablar con vosotros, y nosotros obviamente pues dijimos, por supuesto, ¿qué tal? ¿Pero se identificaron como editorial? No. Simplemente contestamos pensando que iba a ser un agradecimiento y nos habían contactado ya otras. Pero esta, como era bueno, la más grande a nivel hispano, que era Penguin Random House, ya, por así decirlo, le hicimos un poco más caso. Era al principio un poco escéptico, pero sí que lo que iba a explicar es que el cuento, claro, el cuento, ¿quién lo compra? Pues lo cuentan físicamente padres para los niños. Y el cuento, a tener sobre todo un soporte físico, sí que me di cuenta que necesitaba apoyarme en una editorial para poder llegar a grandes superficies y tenerlo en formato físico, ya no solo en Amazon, sino en la FNAC, Casa del Libro, Corte Inglés y demás. Y entonces ahí es donde con la actual editorial Penguin y con los buenos resultados también que tuvo el libro, pues es cierto que a mí se puede negociar mejores condiciones y a partir de ahí pues ya pasamos a estar con la editorial, Penguin Random House. Vale. Espera un poquito, vamos a pausar un poquito aquí y luego nos sigues contando porque todavía no acaba aquí la historia. Pero yo tengo ahí varias preguntas, Marcos. Primero, ¿tú no hiciste absolutamente nada o tú, como ya sabías, tú eres alumno de uno de los cursos, sobre todo el que habla de promoción, de los libros y tal, al menos el libro sí que lo optimizaste en la subida para que, o sea, ¿hiciste tú algo o no que pudo ayudar un poquito? Cuando digo que no hice nada me refería a temas de marketing, lo que es fuera del cuento. Pero efectivamente yo soy alumno tuyo y apliqué todas tus enseñanzas. O sea, yo estudié toda la parte de rankings, hice un estudio exactamente cómo eran las portadas, incluso las portadas que más se vendían. Esa es la portada, lo importante que es. De hecho, la portada se ha mantenido prácticamente desde la original, no se ha cambiado absolutamente nada. Todo el estudio de primero cuando juegas en tercera división, y me explico, cuando no tienes muy poca audiencia, rankear en categorías que sean un poco desconocidas, pero que tú seas susceptible de estar bien posicionado, ¿vale? Por ejemplo, cuentos infantiles dedicados a determinada especialidad.
Entonces estás como lo que llamamos el long tail. Estás en la larga cola, en una especialidad muy concreta que ahí es más fácil destacar. Y como hay gente que busca por categorías, pues te va a ir comprando. Entonces, desde luego, todas las enseñanzas sí que las fui poco a poco incluyendo lo que es el cuento. Cuando no hice nada me refiero que no hice talleres, no hice publicidad, no salí en medios, o sea, tampoco me ofrecí, no, a eso me refería. Y a nivel de, digamos, de lo que es poner el cuento, porque me imagino que tiene su aquel escribir un cuento infantil, que lo hicieron tus hijos, ya lo sé, pero los cuentos infantiles pues van por edades, ¿no? Según las edades pueden tener más o menos texto. ¿Tú sabías algo de cuentos infantiles o no? ¿O simplemente pusiste los dibujos de tus hijos, el texto y punto? Obviamente éramos consumidores de cuentos infantiles por las edades de los pequeños, pero sí que es cierto que hemos visto más o menos el factor común que suelen tener los cuentos en general, de estudiarlos mucho, que es que suele haber una idea de fondo que transcurre debajo del cuento, más allá de la historia que está por encima. Entonces sí que arrancamos el cuento desde esa idea que hemos visto que en los cuentos más clásicos de Monstruo de Color, Esa que sabe la luna, el elefante Elmer, y todos ellos tienen una idea de fondo, más allá de la propia idea que luego transcurre a lo largo del cuento. Y entonces sí que identificamos esa idea y realmente nosotros quizás redactamos el cuento distinto de cómo lo hacen otros autores, que fue primero la idea de fondo, que eran los monstruos que me estaban aquí dibujando, mis hijos, y a partir de los monstruos que dibujaban ellos, y en varios networking que hicimos con ellos, fuimos ya adaptando la historia para transmitir esa idea de fondo que había. Pero la idea de fondo era ayudar a los padres a gestionar la frustración de los hijos o a los propios hijos a ayudarse a sí mismos, o estamos hablando de una idea de cuento. ¿De qué estamos hablando? Era una idea de cómo con una analogía ayudar a los niños a superar determinadas frustraciones, que era la misma idea que habíamos sacado de la idea de mi hijo el mayor, Gabriel. Sí. Vale, porque los cuentos infantiles, claro, los compran los padres y hay que enfocarlo a eso, ¿no? Sí, sí que es cierto que yo nunca me enfoco en los padres. No. Siempre en los niños. Sí. Puede ser hasta una desventaja, porque realmente los cuentos nacen de los niños. Y yo sé que incluso hay valores que son más comerciales. Pero en este caso, de hecho, a veces incluso en la editorial me han recomendado determinado valor y yo he preferido orientarme al que en ese momento mis hijos lo requerían más o me lo pedían ellos. Pero en este caso, mis hijos mandaban. Y en este caso, la idea de fondo era la que te comenté, la de las frustraciones. Bueno, ¿y tus hijos cómo han vivido? Ahora me cuentas en la continuación de la historia, pero ¿cómo han vivido todo esto tus hijos? Pues al principio muy ilusionados porque ellos han visto todo el paso a paso, desde cómo hacían los dibujos en la pizarra, cómo empezaron a hacerlos en papel, cómo luego se han ido coloreando, cómo luego se han ilustrado y luego cómo primero han pasado por un cuento pequeño que ellos veían en mi estantería y no veían en ningún sitio más, a que de repente han ido al Corte Inglés y lo han visto posicionar en una mesa, en un expositor. Y claro, es verlo ahí, para ellos se me queda mirando como diciendo, pero eso es nuestro. Digo, sí, es el vuestro, sí. Vale. Luego, en ese momento que a ti te llaman, yo me acuerdo que tú me llamaste cuando te ofreció Random House la posibilidad de editarlo, y tú ahí tenías bastantes dudas de si hacerlo o no. ¿Por qué? Cuéntanos por qué tenías dudas de si firmar con una editorial o no. Sobre todo es porque las editoriales, si tienen algo de fama, es la opacidad y pierdes mucha flexibilidad. Por ejemplo, tú, ahora lo que ocurre es yo no tengo forma de ver lo que se vende al día. Yo no puedo verlo. Yo antes estaba acostumbrado a que entraba en mi cuenta KDP y prácticamente todas las semanas yo cogía los viernes, por ejemplo, que era mi fecha, y yo podía haber visto lo que vendía o lo que no, cuando yo autopublicaba. Hasta hasta septiembre de 2019, que es cuando ya pasé con Penguin, ¿vale? O sea, que realmente con Penguin llevo poco menos, todavía no he cumplido el año. Y entonces yo me estaba acostumbrado a que veía lo que vendía y de repente con la editorial tú ya no ves nada. O sea, tú de repente es que tú te fías ya es un acto de fe de las unidades que vendes. Y te lo dice la editorial por correo, pero no tienes forma de contrastarlo. Luego, las acciones de marketing, pues ya parte de la editorial. Tú puedes aconsejar, puedes un poco orientar, pero la última palabra la tienen ellos.
Y luego el tema era de que a veces las editoriales, pues en los primeros meses se hace mucho esfuerzo, se hace mucha fuerza comercial, pero eso dura como la gaseosa, dura los primeros meses y luego poco a poco ya sabes que hay mucha rotación en los expositores y ya sabes que un libro no es lo mismo que un libro esté en mesa, que un libro esté de lomo o que un libro directamente no esté en una grande superficie. O sea, hay 3 fases muy diferenciadas entre una y otra. O sea, ya solo de mesa a lomo, cuando digo lomo es que solo ves el lomo en la estantería del Corte Inglés o la FNAC, pues es multiplicar por 10 o nada. Me encanta eso, ¿eh? La mesa, el lomo o ya ni siquiera está. Es muy bueno eso. Fácil, Lo veo fácil de recordar. Sí. Muy gráfico, muy gráfico. Y también te planteabas por alguna cuestión económica, porque los royalties en Amazon son mayores que los que te abona una editorial. Una editorial generalmente rondan entre el 10 o el 12, depende de lo que negocies o depende de la fuerza que tú tengas de negociación en ese momento. Y luego ya sabes que en Amazon, no me acuerdo, pero estaban en 20 y pico, me parece que había. Para físico me refiero, para el cuento físico. Estamos hablando de cuento, que yo la parte digital precisamente ni la cuento, valga la redundancia, porque en cuento lo que vale es lo que vendes físicamente. En digital prácticamente cuentos se venden muy poco. Sí. De hecho, un error que cometí yo es que preparé los cuentos para formato digital y fue un esfuerzo que no mereció la pena, porque requirió mucho esfuerzo de maquetación para que luego los colores no se ven como realmente son en el cuento y luego no se venden tantos. ¿Y más o menos tú qué porcentaje vendías de digital en digital y en papel? Pues igual un 5 digital, 95 papel. No, mucha diferencia. No merece la pena. No merece la pena ni sacarlo en Kindle. Claro, ¿son para niños de qué edad? 5 a 8 años. Claro, vale, perfecto. Vale, bueno, entonces todavía no sabes resultados de la editorial. No ha pasado suficiente tiempo, aunque ha pasado casi un año para saber qué tal ha ido la venta. Ha ido bien, sí, ha ido bien. Estamos ya con la segunda edición. Desde septiembre hasta ahora ya hemos pasado la barrera de los 10.000, ¿vale? Y entonces ahora, de hecho, hemos lanzado un segundo cuento y ahora vamos a negociar los 2 siguientes. Vale, ¿habéis lanzado de nuevo el mismo cuento? Sí, hay una segunda edición. Una segunda edición y ahora sacáis otro cuento. Sí, el cuento casualmente, el segundo cuento, salió justo el 13 de marzo o el 14, no me acuerdo ya, que fue justo cuando nos confinaron a todos. O sea, de hecho yo no llegué a verlo ni en mesa. Me han contado porque mis padres sí que fueron a verlo, estaba en mesa en el Corte Inglés y en la FNAC, pero yo no llegué ni a verlo porque ya nos mandaron todos confinados para casa y por desgracia, pues claro, el confinamiento que ocurre, que tú tienes un espacio de tiempo en mesa, que yo no sé ahora cuando volvamos si habrá otros libros empujando por detrás, porque esas editoriales prácticamente programan todo el año completo con casi 8 meses por adelantado. Y ahora veremos a ver si consigo esa visibilidad que debería haber tenido en marzo y por ahora debería haber estado hasta casi estos meses. Vale. Entonces, ¿el segundo cuento es una continuación del anterior o es otro? Es otro. Es otro. Atacamos otro valor porque teníamos con los niños, teníamos una costumbre, es que yo en su día con Gabriel y Adrián les inculcaba mucho la cultura del esfuerzo y hicimos un cuento en relación a este tema. Y este fue el segundo cuento que salió en marzo. Qué bueno. ¿Y cómo se llama? Papá, quiero tener suerte. Papá, quiero tener suerte. Vale. El primero era mamá, que tengo un monstruo en la cabeza, el segundo era papá, quiero tener suerte. Vale, ¿y qué edades tiene? Antes, en el primer cuento, tus hijos tenían 5 y 8 años y ahora, este segundo cuento... 5 y 8 años. Incluso podría ser de 5 hasta 10 años. No, pero ¿qué tus hijos tienen ya 2 años más? Ahora tendrían 7 y 10 años cuando lo prepararon, el segundo cuento. Vale, y ha habido un poco de diferencia, primero por la edad, segundo porque tienen experiencia, tal. ¿Cómo ha sido? Los dibujos son, sobre todo de Gabriel, son mucho más concisos. Se ve que ya hay un desarrollo. De hecho, en el segundo cuento ya ha cogido más peso a Adrián, porque Adrián tenía 5 años cuando hizo el primer cuento. Y en el primer cuento ya hay dibujos de Adrián que es de un niño de 5 años. O sea, hay monstruos y algún dibujo suelto de él. Y ahora en este prácticamente es mitad y mitad. Y además se ve perfectamente que tú cuando estás viendo el cuento hay dibujos de un niño de 10 años y otro de 7 que se nota mucho. Y mi mujer me decía, pero ¿cómo vas a mezclar si se ve que no los ha hecho él mismo? Y digo, me da igual. Me da igual. Sí, es que al final tampoco buscamos la parte de monetización cuando lo creamos. O sea, cuando lo creamos es lo que salga de los críos.
Y luego ya, eso sí, una vez construido ya pelearemos lo que haga falta, pero cuando lo construimos no estamos apegados al resultado, por así decirlo, no Vale. nos da igual. Y luego dices que hay un tercer cuento. Vamos a hacer ahora, sí, de hecho ahora hemos hecho un tercer cuento que ya lo hemos terminado y este cuento, como es un tema que es para ayudar a realizar multiplicaciones visuales, porque justo Adrián ahora está aprendiendo la tabla a multiplicar. Y entonces pensamos que había otra forma más entretenida para aprender las tablas de multiplicar y hemos hecho un cuento sobre este tema. Y este cuento, como yo le veo potencial para poder venderse en formato digital, a diferencia de los cuentos hasta ahora, como es un libro que sería un libro de texto para ayudar a los niños a aprender a multiplicar, este sí que lo voy a autopublicar por mi cuenta. Este lo autopublicas. Y ahora estamos preparando, negociando el contrato para otros 2 cuentos, que eso sí que serían más en la línea de los 2 primeros. Vale, o sea que un poco tu criterio para ir con una editorial ha sido fundamentalmente que tu libro algunos cuentos van en papel, un 95%, y entonces por eso te interesó sobre todo la editorial, ¿no? Tengo que llegar a grandes superficies, porque la gente, sobre todo en Navidades, compra en el Corte Inglés, en la FNAC, y ahora igual con el confinamiento sí que siento que el ratio Amazon puede ganarle un poco, porque la gente igual ya se acostumbra a romper esa barrera, pero hasta ahora el Corte Inglés, o sea, hasta ahora Amazon no era superior a un 40 o un 30% en el ratio de las editoriales, en cuanto a cuentos de papel. Y sí que cito que en muy poco tiempo le va comiendo mucho ratio Amazon al Corte Inglés, a FNAC y la Casa del Libro. En cuentos en papel. Sí. Y eso Siempre en papel hablo, ¿eh? Eso por curiosidad, ¿cómo lo sabes? Porque mira que me gustaría a mí saber. Porque lo pregunto, y porque soy muy preguntón. ¿Y a quién le preguntas o quién te da esa información? La editorial. La pregunto y me lo dicen siempre aproximadamente, pero porque igual lo pregunto 3 o 4 veces, porque es un dato súper interesante. Vale, entonces hace poco tenía un 40% de los cuentos en papel Amazon, de venta de libros. El ratio antes, cuando yo entré, me dijeron que era un 10. Sí. Y luego el mío, mi cuento, está entre un 30 y un 40. Mi cuento. Vale. No quiere decir que el resto sean así, ¿eh? Vale. Están preguntando por el nombre del cuento. El primer cuento es Mamá y un monstruo en mi cabeza, ¿no? Correcto. Mamá y un monstruo en mi cabeza. De Gabriel Llana. Vale. Y hay una cosa muy interesante que has dicho, Marcos, y es que el libro al principio tú lo subiste, es verdad que lo optimizaste y demás, todos los datos, los metadatos, pero se vendía muy poquito. Y al cabo del tiempo, que no es la primera vez que lo he oído yo, se empezó a vender. ¿Cómo te explicas tú eso? Yo creo que fue lo que te dije, es poco a poco, de repente, lo coge un taller, un colegio, lo recomienda o lo lee alguna madre de influencer, lo publica. No tengo constancia, es lo que me imagino. Y poco a poco se empieza a vender más. O sea, yo no tengo ningún evento, porque no hice ningún evento o ningún hito que yo tenga conocimiento, que el cual me diga el por qué se empezó a vender más. Yo lo sé, lo que sí sé es que me empezaron a llegar gente que me había dicho que había visto mi cuento en talleres, sin yo haber movido nada. En talleres de colegios. En talleres de colegios. Maestras de primaria que de repente te escribían, porque sí que en el cuento había una dirección de correo. Claro. Mira, tu caso a mí me recuerda mucho, que no tiene nada que ver el libro, entrevisté a Eduardo Llamazares, que es tiene un libro muy, muy bueno no me acuerdo ahora exactamente del título, pero es de desarrollo personal y le pasó lo mismo. Silencia tu mente. ¿Cómo? Silencia tu mente. Silencia tu mente. O algo parecido. Algo parecido, no es exactamente ahí, pero sí, por ahí. Sí. Silencia el ruido de tu mente o algo así era. Sí, algo así, exactamente. Y ahí le pasó lo mismo, él publicó el libro, se vendía muy poquito y al cabo de 6 meses empezó a venderse mucho y entonces se puso en contacto, en este caso el Grupo Planeta con él y publicó el libro. Y para mí es que cuando los libros son muy buenos, empieza a funcionar el boca a boca y al final acaban teniendo una salida muy importante. O sea, ese es lo que yo pienso, vamos. Sí, estoy de acuerdo. Mente, déjame vivir, eso es, nos lo han apuntado por ahí. Mente, déjame vivir, efectivamente. Vale, pues nada, entonces vamos a dejar, si quieres, Marcos, que nos pregunten, ¿vale? Si queréis podéis hacer preguntas a Marcos sobre todo lo que ha contado, que es muy interesante, es ver todo el proceso. Fijaros que muchas editoriales buscan autores en Amazon, viendo los que venden, no se arriesgan las editoriales, ¿no?
Entonces, a las editoriales tú puedes publicar si tú eres una celebrity o puedes justificar que la editorial va a vender de 2.000 ejemplares para arriba. Si no, es muy difícil que firmen contigo y además tienes que tener una gran audiencia. Pero ellos, aparte, buscan libros con tirón, que ven que en Amazon tienen tirón para proponer al autor si quiere publicar, ¿no? Y luego, obviamente, es importante destacar que tú vas con ellos si la oferta que te hacen te interesa. O sea, a ti te tienen que ofrecer que va a haber una oferta comercial para el cuento, porque si el cuento va a acabar acabando posición de lomo en los primeros meses, no te renta, porque sabes que no se va a vender. Vale, o sea, pero ¿y tú conseguiste que te lo dijeran, que va a mesa o va a lomo? Sí, yo hice, para convencerme, ya sí me hicieron la oferta de que iba a ser una apuesta del grupo, en este caso de la editorial BD Block, que es una editorial del grupo Penguin Random, que iba a apostar fuertemente por el cuento. Y me hicieron una propuesta detallándome un poco las acciones de marketing. Y entre ellas que iban a estar en expositores. Eso es interesante. ¿Nos puedes detallar un poquito en eso de marketing? ¿Qué cosas decían? ¿Que iban a estar en expositores el libro? O sea, no solamente en mesa, sino un expositor solamente del libro. Sí, incluso había un diseño del expositor. Perfecto. O sea, tenías eso. ¿Sabías a qué librerías iba o qué cadenas? Yo sabía que iba a ir a las grandes de Casa del Libro, Corte Inglés y la FNAC, si iba a hacer fuerza. Nunca ellos te pueden garantizar nada. Te pueden garantizar que van a hacer, ellos tienen reuniones y entonces periódicamente tienen reuniones comerciales y ellos tienen que vender a los comerciales del Corte Inglés, Casa del Libro y la FNAC de que ese libro, ese cuento o lo que sea merece la pena. O sea, también ellos tienen que convencerles. Tienen que negociar, sí. También, por la experiencia que tienen las editoriales, se dejan asesorar mucho. Entonces, por así decirlo, hay una parte que depende de los dos, de ambas partes. Vale, pero tú pero sí que sabía que ellos iban a hacer fuerza. Pero a ti en contrato te aparecía eso, que tú ibas a tener un expositor, ¿no? ¿Qué más cosas así concretas nos puedes contar que apareciera que a ti, que claro, eso es muy interesante para el autor? Porque te lo digo, Marcos, porque muchas veces a mí los autores, yo les pregunto, que a veces llegan y yo les digo, ¿pero tienes exclusividad con la editorial? Ah, pues no lo sé, no se lee en el contrato. La mayor parte de los autores llegan ahí con tantas ganas de firmar y tal, que ni se leen los contratos. Entonces, tú eres un caso atípico que has luchado para tener un buen contrato. Yo creo que igual hubo 15 iteraciones o más de contrato, de idas y vueltas, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Entonces, ahí que te especificaban que nos puede interesar. El tema de los expositores, ¿qué más? Cosas interesantes. En general, toda la fuerza comercial, por ejemplo, influencers que van a contratar, todo su banco de influencers, saber que lo van a mover. Como siempre, ellos no pueden obligar a ningún influencer a que saque tu libro, pero sabes que van a tirar de ellos. Incluso dentro de determinadas webs que ellos tienen en su base de datos, lo iban a promocionar. Iba a haber en el catálogo comercial, iba a aparecer a doble página. Eso también tiene un catálogo comercial, donde ese catálogo comercial hay distintas posiciones o ocupan distintos espacios, como en un periódico, un anuncio. Entonces, en ese catálogo comercial que reciben las grandes superficies, pues no es lo mismo que tú ocupes un cuarto de un A4 que ocupes 2 A4s. Si tú ocupas 2 A4s, el que está en el Corte Inglés o en la FNAC o en la Casa del Libro ya sabe que esa editorial te está recomendando que vendas ese libro. Luego tiene que responder, que luego ellos te lo pueden poner en la grande superficie, pero que si no vende, en 2 semanas te lo han quitado. O sea, eso también queda. Otra cosa es que si jamás tienes esa oportunidad, nunca lo sabrás. Claro. Me encanta lo que has luchado por eso. Y también, claro, no es lo mismo que ellos te contacten a ti que tú contactes a ellos. Digamos, el poder de negociador no es lo mismo, pero está muy bien porque lo has luchado mucho. Pero por curiosidad, cuando te dicen que van a contactar a influencers, ¿te dicen a qué influencers o ya es demasiado? No. Eso ya es demasiado. Vale. Y luego contactan y luego al influencer puede que le interese o puede que no. Vale. No, eso está clarísimo. Vale, pues si quieres vamos a ver alguna de las preguntas que hay por aquí. Vamos a ir un poquito por orden hacia atrás. Tú las puedes ver también, si quieres. Sí. A ver, ¿el estudio de portadas y cartelerías lo hiciste tú o contrataste a alguien para hacerlo?
¿El estudio de portadas y categorías lo hiciste tú o contrataste a alguien para hacerlo, Marcos? Y mira, además te lo quería enseñar. Mira, la primera portada es esta. Esta fue la primera portada, ¿vale? Sí, sí, que es muy parecida a la que hay ahora. Esta fue la segunda. Aquí contraté a una persona de Fiverr para las portadas. Si os fijáis, prácticamente el único cambio es la tipografía. Sí. No hay ninguno. Y este finalmente es el definitivo. O sea, prácticamente no hay cambios. Prácticamente sí. Sí, No hay sí. cambios, porque esta es la banda. La banda es Es la banda, esa es la de la editorial. la editorial, pero prácticamente no ha habido ningún cambio. Todo el estudio de rankings y de palabras clave sí que lo hice yo con las indicaciones de tu curso. O sea, no necesitas más. Vale, Es pues suficiente. vamos a ir, que hay bastantes preguntas. Viendo lo que ha sucedido, ¿con qué te sientes más cómodo? ¿Con la autopublicación o con la editorial? Dice Tere. Con un cuento siempre el mejor editorial, porque necesita soporte físico y grandes superficies. Ahora para este libro que voy a autopublicar, que es también de los niños, pero es más libro de texto, prefiero autopublicación, porque yo ahí puedo usar el libro prácticamente como si fuese un funnel, prácticamente como un funnel donde puedo meter publicidad y ver los ingresos al otro lado, y al venderlo en formato digital también lo puedo escalar. Vale. Cosa que ahora en formato físico no puedo. Vale, aquí hay que aclarar una cosa porque pueden confundirles un poquito. Los cuentos infantiles tienen su peculiaridad. Primero, que se venden muchísimo más en papel, cosa que no ocurre con el resto de los géneros. En libros de no ficción, por ejemplo, es al revés, se venden más en digital que en papel. También el comprador de libro infantil es más de ir a librería, mientras que el comprador de libro, que podemos ser cualquiera de nosotros, de no ficción, compra mucho por internet, ¿vale? Lo digo para que ahora la gente no piense que es mejor una editorial. No, para libros, y además libros muy infantiles, como los cuentos de tus hijos, que son para niños pequeñitos, por así decirlo, ¿no? Sí, de hecho, el que voy a sacar ahora, que es más, sería en semejanza con un libro de no ficción, ese lo voy a autopublicar. Claro. Y tenía oferta de editorial, ¿eh? Y las mismas condiciones, pero prefiero autopublicarlo. Vale. Mira, dice Monis, aunque firmes con una editorial, ¿puedes seguir en Amazon? No, va implícito en el contrato, por lo menos en los contratos que a mí me han ofrecido, ¿eh? También preguntan, cuando pasas a la editorial, ¿se retira el cuento de Amazon o se sigue vendiendo en Amazon pero a cargo de la editorial? Firmas que lo tienes que retirar. De hecho, tú, por así decirlo, lo quitas de tu cuenta KDP. Lo único que al mantener el título, sí que cambia de cuenta y te mantienen los comentarios. Eso es muy importante, ¿eh? Al mantener el título, ¿lo tuviste que comentar con Amazon o fue automático? Bueno, no sabes por qué lo hizo la editorial. La editorial, y sí que es cierto que tienes que mantener el título. Lo que sí que hicimos es 2 semanas de solape. 2 semanas estuve en tapa blanda, que era el formato original de Amazon cuando autopublicas, y cuando arrancó la editorial, que era con tapa dura, estuvimos 2 semanas de solape. ¿Para qué? Para que de repente se fusionen el libro. Esas que a veces puede ocurrirte que en Amazon, en las baldosas, en los mosaicos, te salga como si fuese otro libro distinto, en otro formato, realmente es el mismo libro, y llega un momento que Amazon te fusiona ya los 2-3 formatos en uno, y ya ves el mismo cuento o el mismo libro con los 3 formatos ya fusionados. Bueno, pero eran de cuentas diferentes, una era la tuya y otro de la editorial. Sí, pero durante esas 2 semanas, aunque fuesen distintas, sí que Amazon los empezó a fusionar. Entonces yo ya abandoné la mía. Vale. Eso es interesante, no sé si sea la editorial que tiene algún acuerdo, Sí. Porque sí que lo he visto en algunos libros más, y esto es una cosa muy importante. Para mantener los comentarios, porque es Claro. importante, porque claro, nosotros teníamos cerca de 200 y pico entonces. Claro. Era muy importante Eso es mantener. oro pulido. Eso, claro. Vale, por aquí preguntan, hola Marcos, ¿al principio pusiste algunos días de tu libro gratis para promocionar? No. Además, lo mínimo lo he tenido siempre a 10 euros. Por debajo de ahí no he bajado. ¿También el digital? En digital tampoco puse ninguna oferta, ¿no? ¿Pero a qué precio lo tenías en digital? Más Creo o que en menos. digital pude estar a 3 euros, no me acuerdo ya. Pude estar a 3 euros. Vale. Pero en Mónica, digital incluso no lo recomiendo, porque es arriesgado, porque en digital incluso los colores salen distintos de lo que sale en el formato original. Entonces es arriesgado porque la gente puede llevarse una mala impresión y ponerte una estrella. Yo un cuento en formato digital no lo publicaría, eso fue un error. Es interesante eso.
Mónica dice, ¿yo me puedo quedar con varios maquetados para conferencias o presentaciones? Sí, eso yo creo que se refiere al libro en papel, sí. Tú en Amazon luego puedes pedir libros en papel como copias del autor. Eso lo veremos cuando hablemos de la promoción y demás. A ver, ¿cuál fue la estrategia de precios que siguió en contexto a tu publicación y con la editorial? No, ahí no hice estrategia. En precios no. En precios diferentes puse el precio mínimo de 9,95 para poder tener el máximo de regalías, ¿vale? Porque por encima de 10 creo que era, no, ¿cuándo era? Sí, no, eso es en formato digital. Aquí no, aquí lo único es que hice la de 9,95 por el hecho de que no parecer que subía los 2 dígitos. Es la única estrategia que hice, que cuando lo saqué en tapa blanda no subió nunca de 10 euros. Pero no hice ninguna estrategia. ¿Ponías 9,99? Sí, se quedó ahí, 9,99, 9,95. No me acuerdo a qué precio era. El segundo decimal no me acuerdo, pero no hice ninguna estrategia de sacarlo gratis y luego verlo a subir. Date cuenta que el cuento solamente me interesaba físico, y físico era solo los gastos de impresión. Amazon, aunque yo no quisiera ganar nada, el cuento sería 6,5 euros o 7. Claro, porque es a color. Claro, es a color. Tiene las ilustraciones y demás. Te pregunta qué es mesa y qué es lomo. Mesa es, tú cuando vas a la FNAC o la Casa del Libro, verás que hay unos libros que están apoyados en una mesa, que tú los ves como la mesa de tu estudio, que está en mitad del cuarto, y hay otros libros que están en una especie como de... las estanterías que están pegadas a la pared, están los libros con el lomo. Entonces tú solamente ves el lomo. Y entonces prácticamente tú cuando quieres buscar un libro tienes que fijarte en los lomos. Y en los lomos la superficie que hay visual es mucho más pequeña que si la ves en una mesa donde estás viendo toda la portada. Entonces ya solo en centímetros cuadrados pues tienes más portada en una mesa que en un lomo. Cuando digo lomo es cuando están colocados en la estantería. Cuando están colocados así, tú solamente ves esto. Y cuando están en la mesa, están o puestos así en la mesa. Y entonces la superficie visual que tú ves del cuento es mayor. Sergia, yo no sé si no la entiendo muy bien, a ver si la entiendes tú. Marcos dice, ¿cuál es el factor común en tu libro y la idea? ¿Cómo puede diferenciarlos? Cuando digo la idea, por ejemplo, en el mío la idea era que yo asocio la frustración a distintos monstruos, distintos tipos de frustraciones a monstruos, y esa es la idea general. Y entonces hay en otros cuentos que tú vas viendo que hay una analogía por debajo del cuento continuamente. Y entonces eso es lo que te fijas en los cuentos famosos, incluso en libros. Los libros en el fondo no dejan de ser que hay una idea de fondo y luego hay una idea que está por un argumento que está por encima de esa idea, de esa gran idea desarrollada. O sea, a veces hay un montón de historias del héroe, pero hay distintas ideas de fondo. Por ejemplo, en tu segundo libro, ¿cuál sería esa analogía? En mi segundo libro, precisamente, es tú cuando buscas un objetivo, tú no sabes con certeza cuándo lo vas a encontrar. Tú imagínate, tú quieres, los alumnos que están aquí, vender 10.000 libros, pues no saben nunca cuándo lo van a conseguir. Y entonces la analogía que había o la idea de fondo era un ejercicio que hacía yo con los pequeños, que es buscar tréboles de 4 hojas. Entonces, el trabajo que haces con los niños de buscar tréboles es parecido a cuando tú intentas cumplir con tu objetivo. Es que tú no sabes con certeza cuándo lo vas a conseguir, pero tú tienes que estar dedicándole tiempo y paciencia y constancia hasta que lo consigues. Vale, bonita la analogía. Vale. Ángel, ¿puedes dirigirte directamente y negociar tu posición con las secciones de exposición? No, eso es parte, eso lo negocia las dos partes comercial de la editorial y la gran superficie. Y el que manda siempre es la gran superficie. Ricardo pregunta, hola Marcos, si autopublicas el libro, si lo autopublicas, ¿puedes comprar una tirada de libros a Amazon y venderlos tú a librerías? Yo no puedo vender, es parte de los derechos que tú tendrías que negociar en el contrato, no ceder la exclusividad. Vale, no, lo que pasa es si solamente autopublicas, imagínate con tu libro, sí que lo puedes hacer. O sea, si tú solamente autopublicas... Perdona, si lo he leído deprisa. Si lo autopublicas, tú claro que podrías vender. Tú podrías hacer, es un follón meterte en eso, es un follón para vender... Tal, porque tendrías que... preguntando si tú con la editorial podrías luego venderlos a librerías. Sí, ¿vale? No, es autopublicando. Poder se puede, tendrías que sacar ISBN, pero se puede. Monis dice, ¿la editorial te hizo subir el precio del libro? Sí, el precio te lo recomiendan ellos. Las editoriales siempre te sugieren, nunca te obligan. Al final,
al final es un acuerdo, o sea, ganamos los dos siempre. A ver, Ichazo dice, hola Marcos, gracias por tu tiempo. Me gustaría saber si la editorial te obliga a sacar un número de libros en un determinado tiempo o si por el contrario puedes editar un libro y tardar el tiempo que necesites en escribir el siguiente. Tengo cierta sensación de que quizá la editorial te presione para escribir más. Sí, efectivamente. Tú cuando firmas el contrato, las editoriales van sobre calendario. De hecho, las editoriales tienen un calendario muy avanzado. O sea, prácticamente una editorial igual tiene cerrado a 8, te lo digo por ojo, pero creo que a 8 un año igual tiene cerrado ya el calendario. De hecho, cuando nosotros firmamos el primer contrato, ya en el contrato aparecía que tenemos que preparar un segundo libro con un hito de entrega de manuscrito y otro hito de publicación. O sea, firmasteis con ese compromiso de sacar otro. Sí, un segundo cuento, sí. Ah, vale. ¿Y cuántos dices que habéis vendido? ¿10.000? Preguntan. Sí, cuando llegó antes de Navidades, antes de Navidad, justo después de Navidades habíamos vendido unos 9.000 y por la inercia que llevamos, más o menos estaremos por encima de los 10.000 del primer cuento, sí. Muy bueno. Me imagino que el libro lo leen influencers en la misma categoría. Me imagino que se refiere que lo mandan a influencers de cuentos infantiles. Sí, sí. Sí, es como igual si tú autopublicas, también tú puedes mandarlo al cuento, lo compras físicamente y lo puedes mandar a los influencers para que te lo recomienden. Vale. Ángel pregunta, ¿nunca te planteaste hacer toda esa acción que hace la editorial tú mismo? Toda esa acción que es porque en el primer cuento sí que lo hice todo yo. O sea, todo el trabajo que hicieron mis hijos, todo el trabajo luego de autopublicarlo, ese sí que lo hice yo. Claro, lo que es casi inviable es que tú con un solo cuento, con un solo libro, hagas lo que hace una editorial, que es conseguir que una distribuidora te distribuya los libros por todos los... Eso es inviable. Para ir a gran superficie editorial. Elina pregunta, ¿puedes mostrarnos las imágenes? ¿Contrataste a un ilustrador? Mira, este es el primer cuento de todos. Estas imágenes sí, fueron contratadas a un ilustrador. Estas imágenes estaban en papel. De hecho, todas estas cosas ahora estoy contándolas en la cuenta de Instagram. Ahora estoy explicando el paso a paso. Mira, a ver. No sé si se verá. Estos son los dibujos originales. No sé si se ven. A ver. Ah, sí, o sea que están hechos en blanco y negro. En blanco y negro. Con lápiz. Sí. Luego hay algunos... Es que estas hojas eran en blanco y negro. Mira, este es a color. Hay algunos que estaban a color. ¿Lo ves? Ah, sí, sí. Este es el tal cual de Gabriel. Tal cual. O sea, no hay nada. Fijaros que es el mismo. Sí. De hecho, no hay ningún cambio. Esta es la portada actual. Sí. Y este es el cuento tal cual de Gabriel, el dibujo tal cual. Sí. Y la editorial contrató a una chica de Fiverr que lo que hace es... Esto está dibujado a mano en un papel con plastidecor o con rotulador. Y ella lo que hace es te lo vectoriza a digital. O sea, no retoca el dibujo, por así decirlo. Claro, de hecho, en el segundo cuento, a veces los pequeños tienen errores, que son niños, claro, tienen errores de que una camiseta, por ejemplo, le sacan un pico. Y a veces me dice Natalia, pues le podés haber dicho que corrigían el pico. Le digo, no, porque pierde naturalidad. Y la ilustradora a veces me lo ha ido a corregir y le digo, no, deja el pico. De hecho, no te lo dejaré, pero hay cosas, dibujos que hay pequeñas imprecisiones que se han dejado, aun sabiendas de que es un error de un pico, una camiseta de pronto sale un pico. Ya, y es porque es la gracia de que son dibujos de niños. Vale, sí, así. Y la ilustradora me preguntaba, la contraté en Fiverr. Vale. Por eso seguramente los niños cuando lo leen se identifican mucho más con esos dibujos, ¿no? Exacto. Vale, Vanessa pregunta, ¿para este nuevo libro consideras pagar publicidad en Amazon? ¿Qué experiencia tienes sobre esto? ¿Funciona igual que Google Ads? ¿Has hecho publicidad en Amazon? No, yo todavía no he hecho publicidad en Amazon. Vale, pues eso hablaremos en la parte de promoción y os contaré, porque nosotros hemos hecho campañas para varios autores nuestros y ahora no las hacemos, yo sí que lo hago para mi libro. Y sacamos un curso sobre este tema, ¿no? De cómo hacer publicidad, que es muy interesante. Tere, ¿es bueno entonces comenzar con Amazon como vitrina para ver si les interesa tanto a lectores como a editoriales? ¿Qué opinas?
no es que sea bueno, es que es imprescindible. Porque tú, Tere, si tú vas a una editorial y llamas a puerta fría, primero, puede ocurrir lo siguiente, puede ocurrir que tu fuerza a la hora de negociar no sea la misma y luego tu libro acabe, imagínate que lo ponemos bien, te lo contrata la editorial, pero como no tiene ningún precedente y la editorial, ya te digo yo, que tiene un calendario muy exhaustivo, ese libro seguramente acabará mostrando solamente el lomo en una gran superficie con suerte, si es que va a una gran superficie. Mostrando lomo significa que su espacio visual que te ocupará en una FNAC será tan pequeño que rara vez te lo comprarán. Y por tanto es probable que tú pases toda tu vida pensando que ese libro pues no era lo bueno que igual sí que era. Entonces, lo primero es que tú le hagas toda la fuerza y autopubliques. Y luego no te preocupes que si es bueno ya te llamarán ya. Muy bueno, muy bueno. Dice Avi que ahora está a 5,69. Vale, me imagino que en digital. Vale. Sandra dice, ¿recuerdas cuándo fue lo que tuviste que invertir en la portada? Yo creo que fueron igual 10 euros. Pero no lo hagáis. No lo hagáis porque me explico. A ver, es que en esta portada prácticamente este dibujo ya estaba hecho. Este dibujo es parte de unos dibujos que hay aquí. Y este dibujo también es el de Gabriel. Entonces, en mi caso es que prácticamente el trabajo que hay, el valor que me va a aportar y esto además el diseño le dije yo, pon el muñeco, pon el toma aquí, el bocadillo aquí y el título aquí, de esta forma. Sobre todo para que se viera en el mosaico de Amazon. Pero que la persona que lo hacía en Fiverr prácticamente era una mano de obra que ejecutaba lo que yo le decía, pero no le dejaba prácticamente creatividad. Por eso yo me puedo gastar 10 euros porque tenía muy claro lo que quería. Si tú en una portada no tienes muy claro qué necesitas, lo mejor es contratar buenos profesionales para que te hagan portadas, porque hay gente especialista en portadas de Amazon. O sea, mira, y ese es un tema... Tienes que tener muy claro lo que queréis, sí. si no, no... Me alegro que lo digas porque es que la portada es tan importante. El caso de Marcos es muy particular, muy particular. Y a mí me daría mucha pena que se perdieran libros aquí por hacer unas portadas caseras, ¿no? Por hacer unas portadas que sean poco profesionales. O sea, la portada en un libro es importantísimo y yo, de la experiencia, y yo lo que he vivido hasta ahora es que una forma de destacar bien con tu libro es contratar a un profesional que sepa de portadas. Pero a mí muchas veces me dicen, ay, es que se lo he encargado a una amiga mía que hizo Bellas Artes. Peligro, yo empiezo a ver todas las alarmas, porque sí, son artistas, pero no son portadas. La portada es una herramienta de marketing, no es arte, tienes que saber hacer una portada, esa creatividad, diseño, títulos grandes, muchas cosas que son muy importantes. Vale. A ver, ¿qué son las regalías? Preguntan por aquí, Marcos. Las regalías es el porcentaje del precio total del libro que se lleva el autor. ¿Qué diferencia hay entre los porcentajes que te paga la editorial y la que te paga Amazon? Es un poquito, lo has explicado antes, ¿no? Yo el porcentaje que me llevo de la editorial es el estándar, ¿vale? Es el 10%. Siempre es menor, siempre es menor. Y luego siempre es mucho menor. Y ese es un 10%. Pero también te sorprenderías que incluso autores contrastados, no te creas que se alejan mucho más de estos porcentajes que te hablo yo, que son de los estándares, que son un 10. Sí, efectivamente. ¿Cuántas páginas tiene el cuento? Pregunta Ángeles. Creo que tiene 36. Tendría que mirarlo. Es que como no están paginadas, tampoco los tendría que contar una a una, pero 36 más o menos. Bueno, una pregunta. ¿Por qué es un follón hacer esto? Autopublicar y después tú mismo promocionarlo y venderlo en las tiendas. No, es un follón porque imagínate tú el tiempo que vas a dedicarle, ir a tienda por tienda, que bueno, con suerte a lo mejor vendes 2, 3 ejemplares, ir allí, tener que hablar, que a lo mejor no es el responsable, muchas te dirán que no, porque depende de una central, o sea, es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Esto lo has contestado, el porcentaje. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, Marcos? @Gabriel y Adrián. Ah, vale. Así los autores, Gabriel y Adrián. @Gabriel y Adrián, perfecto. Es nueva, está recién estrenada. Vale. Me encanta la ilustración, le da mucho poder a la historia, gracias, Marco. Yo quiero invertir en portada, Ana. Compártenos tus recomendaciones de la elaboración de portada, comparte tus contactos. Si no os preocupéis, yo cuando llegue el momento, si queréis, os pongo en contacto con un portadista que sabe
de portadas para vender por internet. Internet, tienes que pensar que la portada se va a ver muy pequeñita y eso es muy importante. No valen portadas abigarradas, no valen portadas que no se ven en el título, o sea, hay que saber hacerlo. Entonces, no os preocupéis que yo os pondré en contacto sin ningún problema con alguien que es de especialistas, porque tienen que tener gente que tiene muy controlada, de 200 que habrá hecho, habrá dicho, vale, de estas 250 tuvieron éxito, vale, de estas 50 que tienen factor en común, esto y esto, y de eso se acuerdan, y todo lo pueden volver a repetir. Claro. Mira, Noemí dice que ya te sigue en Instagram, Marcos. Mira. Además, ahora estamos empezando, ¿eh? Vale. Bueno, los que necesitéis portada, me mandáis un mail, por favor, a triunfacontulibro@gmail.com y yo os pongo en contacto con el portadista, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más para Marcos. Vamos a esperar un minutito para que no se quede nadie sin preguntarte, Marcos. Mira, ahora, ahí lo de que me pregunta Noemí de Instagram, ahora en Instagram estaba pensando qué contar, porque como también soy muy discreto, tampoco me gusta mucho salir y veo que a veces hay mucho postureo en Instagram y demás y digo, ¿qué puedo contar? Y voy a empezar a contar cómo hacemos los cuentos aquí, sin sacar a mis hijos, que no me gusta sacarlos. Digo, pues ¿cómo puedo? Y lo que vamos a hacer es contar detrás de bambalinas lo que ocurre en la creación de estos nuevos cuentos. Súper interesante. Creo que a mucha gente puede resultar interesante. Súper interesante. Tú lo tienes muy limitado porque no sales tú, no salen tus hijos. Es complicado. Y en una cuenta de Instagram. Pero está bien eso que has pensado. Muy buena idea. Sandra dice, no encuentro el Instagram. El que lo encontró me lo envía a cafetería, por favor. Sí, era @Gabriel. Te lo va a poner ahora Marcos en el chat. Pero no sé si lo has puesto para solamente, tienes que ponerlo para panelistas y participantes. A lo mejor has puesto solamente para panelistas. Vale. ¿Podría haber una lista de tareas de acciones a realizar desde que terminas el libro? Esto yo creo que va un poquito para mí. Sí, eso lo veremos en la parte de promoción. Los que vais a participar en esos 30 días, ¿vale? Elina dice, Marcos, ¿has pensado sacarlo en bilingüe, español e inglés? ¿O en inglés? Esta pregunta es buena. Sí. Y tiene mucho que ver, está en catalán también, y en catalán también se vende bien. Es un mercado difícil y es un libro que ha encajado bastante bien en catalán. Y en inglés es muy importante lo mismo de antes, es que con una editorial que publica un libro tiene que ir acompañado de la promesa de fuerza comercial. Si no puedes acabar lo que siempre os he dicho antes, es mostrando solo el lomo o en 4 librerías. Para eso es mejor que sigáis manteniendo la autopublicación vosotros, antes de pasar a una editorial. O sea, incluso cuando os dicen de cambiar de idioma, yo intentaría primero, por contrato, intentar conseguir fuerza comercial, porque si no igual no merece la pena. Que lo pongo quedará muy bien decir, está en 5 idiomas más, ya, pero si no había fuerza comercial, no te renta mucho. Vale, perfecto. Sí, los que queréis encargarle la portada, enviarme un mail, ¿vale? Elina, te lo digo lo de bilingüe, dado que en Houston hablamos muchos hispanos y en todo USA. Sí, en español está. O sea, en Amazon.com, la global, está el cuento. Mira, ahora que lo preguntas, yo en términos generales, porque también me lo preguntaba el otro día un autor, si sacar una edición bilingüe. Yo soy más partidaria de edición en español y en inglés por separado. Porque, por una razón muy sencilla, o sea, normalmente uno lo busca en un idioma o en otro, pero además por temas de posicionamiento. Marcos, cuando subió su primer libro, pues puso una serie de cosas, datos dentro del libro, como son las palabras clave y tal, que las tienes que poner en un idioma u otro. Si no, Amazon se confunde mucho. De hecho, te dice que elijas el idioma, si es español, si es inglés, y creo que para Amazon es mucho mejor hacerlo por separado. ¿Vale?